Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta hora queremos darte gracias a ti por este nuevo día, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Anhelamos, Señor, que sea nuestro corazón una tierra fértil en donde tu palabra dé fruto constantemente. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Les invito, hermanos, que abramos en el Nuevo Testamento y vayamos a Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Quiero mencionarles, hermanos, que Hechos es considerado un libro. ¿Se acuerdan que yo les decía en alguna ocasión que en el Nuevo Testamento teníamos las cartas de Pablo, Pedro? Sí tenemos las cartas, pero específicamente Hechos es considerado un libro, y es un libro que narra la historia de la iglesia inmediatamente después de que nuestro Señor Jesús ascendió al cielo. Ahí empieza, desde ahí inicia. Su autor es Lucas, el médico, y se considera que el libro de los Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. ¿Sí? Así es que vamos a leer Hechos, capítulo 10, y vamos a leer los primeros 4 versículos. ¿Estamos listos, hermanos? Dice la Escritura: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Lo primero que encontramos aquí, hermanos, es que la ciudad, el lugar en donde estaba este varón, y era Cesarea, es diferente a la Cesarea de Filipo. Es diferente. Un lugar pegado al mar, Cesarea Marítima. Era una ciudad construida por Herodes el Grande. Era una ciudad muy importante, era un centro comercial desde la antigüedad. Y además tenía un puerto que era enorme. Esa era la ciudad. Ahora, ¿quién era Cornelio? Cornelio era un jefe militar romano. Era el encargado, uno de los encargados de entrenar y asignar y disciplinar a su tropa. Él tenía a su cargo una compañía de 100 hombres. No era cualquier militar entonces, era un hombre muy importante. Ahora bien, hermanos, los romanos y los judíos no tenían una buena relación. ¿Se recuerdan? ¿Por qué? Porque los judíos eran dominados por los romanos. Así es de que no era muy agradable tener relación con aquellos pues que los tenían a ellos dominados. En el versículo 2, hermanos, dice que Cornelio era un hombre y empieza una lista. Así es que hagamos esa lista en este momento, en el versículo 2. Dice que era un hombre piadoso, pero no que era romano. Los romanos son gentiles, no son el pueblo de Dios. Pero dice la Escritura que este hombre, Cornelio, era un hombre piadoso. ¿Qué más dice? Era un hombre temeroso de Dios. Ahora yo quiero que ponga mucha atención en lo que dice ahí, porque es muy importante. Este hombre era temeroso de Dios con toda su casa. Dígalo conmigo, con toda su casa. Los hijos, la esposa seguramente, los demás familiares, con toda su casa. Este era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué más dice la Escritura?
que él hacía muchas limosnas. ¿A quién? Al pueblo. ¿A cuál pueblo creen ustedes? Al pueblo judío. Él, siendo romano, daba muchas limosnas al pueblo. Es decir, que era un hombre generoso. Era un hombre generoso. ¿Y qué más? Dice aquí que este hombre oraba. ¿Y a quién oraba? A Dios. Al Dios de los judíos. Recuerde usted que los romanos tenían muchos dioses, cantidad de dioses, pero este hombre había tomado la decisión de honrar y de orar al Dios de los judíos. Era un hombre que buscaba a Dios y lo hacía con toda su casa, a pesar de ser gentiles. Y mire, esto era muy complicado. ¿Por qué? Pues porque los judíos consideraban que solo ellos eran los merecedores. Pero este hombre, que era gentil, también buscaba al Dios de los judíos. Y fíjese que hay quienes dicen que como gentiles ellos tenían prohibido entrar al templo a orar. Aquí dice que Cornelio oraba, pero tenían los gentiles prohibido entrar al templo. Se les permitía entrar a las sinagogas, siempre y cuando se quedaran allá lo más lejecitos posible, pero se les permitía entrar, pero no al templo. Seguramente este hombre, Cornelio, iba a alguna de esas sinagogas y oraba a Dios. En el versículo 3 encontramos que este gentil, que era romano, tuvo ¿qué, hermanos? ¿Una qué? Tuvo una visión. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Y esto era como un choque, ¿verdad? Porque como que el Señor, el Dios de Israel, le está dando una visión a un gentil. Todo esto lleva una gran enseñanza. Ojalá que nosotros abramos nuestro corazón para recibirla. Él tuvo esta visión de parte de Dios y lo que él vio fue un ángel. Y mire, el ángel le habló ¿cómo? Por su nombre. ¿Cómo se habrá sentido este hombre, este varón, cuando ve ese ángel y le dice Cornelio? A ver, piense usted en su nombre. ¿Cómo se sentiría, verdad, que de pronto el ángel a usted le habla y le dice su nombre? ¿Qué hora era? ¿Tienen ustedes ahí en la escritura qué hora era? La hora novena. ¿Se recuerda que vimos la vez pasada cómo contaban ellos las horas? ¿Cuál sería, hermanos, la hora novena? Las 3 de la tarde. A esa hora fue que tuvo esta visión. Eran las 3 de la tarde. Y en el versículo 4, si seguimos, Cornelio ve al ángel como fijamente. Eso a mí me habla de una atención absoluta. ¿No le ha tocado a usted hablar con alguna persona y la persona está leyendo el periódico, por ejemplo? Y usted le habla y le dice, viendo aquí el periódico, ajá, dime. Sí, te estoy oyendo, te estoy oyendo. Aquí lo que dice es que lo vio fijamente y además lo vio atemorizado. Imagínese lo que estaba él presenciando y que le habla por su nombre. Este hombre estaba espantado, estaba alarmado, porque creo yo que jamás se imaginó que tendría una experiencia así. Y Cornelio logra, en medio de esa situación, logra hacerle una pregunta al ángel. ¿Qué es lo que le pregunta Cornelio? ¿Qué es, Señor? ¿Usted entiende esa expresión? ¿Qué es, Señor? Hay otras versiones que dicen, ¿qué pasa, Señor? ¿Lo entiende más? Otras versiones dicen, ¿qué quieres de mí, Señor? Nos puede quedar más claro lo que Cornelio le está diciendo al ángel. ¿Qué quieres de mí? Ahora recuerde usted, hermanos, que dijimos que era un hombre de oración y era un hombre generoso. ¿Verdad que lo vimos? Era generoso con sus limosnas, pero él también oraba todo el tiempo. Mire, eso es maravilloso porque dice que oraba todo el tiempo. Cualquiera diría, este es cristiano.
Seguramente es cristiano. Bueno, pues dijimos que siendo generoso y teniendo sus tiempos de oración, ¿qué le dice el ángel? Después de que él dice, ¿qué quieres de mí, Señor? Refiriéndose o hablándole al ángel. El ángel le responde, tus limosnas y tus oraciones han caído al vacío, se disiparon en la inmensidad del espacio. ¿Qué es lo que le dice? Han subido para memoria delante de Dios. Las oraciones y la generosidad de este hombre, dice el ángel, que habían subido para memoria delante de Dios. Y les voy a leer otra versión que dice, han sido estimadas tus oraciones y tus limosnas en la presencia de Dios. Han llegado a lo alto, a la presencia de Jehová. ¿Qué cosa? Tus oraciones y tus limosnas han sido recordadas por Dios. Hermanos, nada, absolutamente nada pasa desapercibido delante del Señor. Cada oración que usted hace de corazón, cada acto de generosidad que usted realiza, no pasa desapercibido. Queda para memoria delante de Dios. Y me puse a ver qué significaba esa palabra memoria. Es registro. Hay un registro. Qué maravilloso es el Señor, porque Él no le queda de ver nada a nadie. El Señor tiene un registro. Por eso el ángel le dijo, han subido para memoria delante de Dios. Amén. Sigamos leyendo ahora versículos 5 y 6, hermanos. Después de que ya el ángel le habla esto a Cornelio, le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué dice el ángel? Ahora mismo, envía ahora, no después, ahora. Como cuando las mamás le dicen a los hijos, levanta esos zapatos, ahora, no al ratito, no más tarde, no ahoritita, es ahora. Y así le dijo el ángel a Cornelio, envía ahora a varones que vayan y busquen. Él le dio una instrucción muy clara. Manda a traer a Simón Pedro. ¿De dónde, hermanos? De Jope, de ese lugar. Mire, Jope estaba aproximadamente a 50 kilómetros de Cesarea, como a 50 kilómetros. Pero era más o menos como un día de camino. Así es que dice el ángel, mándalos, que vengan, porque ese hombre, Simón Pedro, te va a decir lo que es necesario que hagas. Ya oraba, ya era temeroso de Dios. ¿Qué más hacía? Era generoso. ¿Qué más? Daba limosnas, era muy generoso. Entonces, ¿algo más le va a decir Simón Pedro? Pues el ángel se lo está diciendo. Y si el ángel se lo dice, entonces es que seguramente algo más le iba a decir que era necesario que hiciera. Sigamos adelante, hermanos, versículos 7 y 8. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Se recuerdan que dijimos que este era un alto mando militar? Era un centurión, tenía muchos bajo su cargo, por lo menos 100, ¿verdad? Entonces, manda llamar no a cualquiera, mandó llamar a un soldado que seguramente coincidía en su creencia con él, porque dice la Escritura que era un hombre, ¿cómo? Devoto.
Este varón, un devoto soldado de los que le asistían. Creo yo que siendo él generoso, siendo temeroso de Dios, dando limosnas, seguramente su testimonio era muy especial delante de toda su tropa. ¿Lo creen ustedes? Yo lo creo, que seguramente su vida era un testimonio para todos aquellos romanos, gentiles, pero era un testimonio. Podemos entonces decir que era otro romano piadoso, ¿verdad? Otro más. Digo, no mandó a cualquiera, mandó a otro romano piadoso también. Un soldado que reverenciaba a Dios. Ahora, ¿qué está sucediendo en este momento con Pedro? Porque estos dos sirvientes y el soldado iban hacia Jope. ¿Y dónde estaba Simón Pedro? En Jope. ¿Qué estará pasando con Pedro? Vamos a ver, versículo 9 al 12. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, deténgase ahí, hermano. ¿Se fueron hasta el día siguiente? Porque lo que el ángel le dijo ahora mismo, ¿verdad? Envía ahora. ¿Se acuerda que era un día de camino? Y aquí lo que dice es que ya estaban acercándose a la ciudad de Jope. Quiere decir que salieron inmediatamente, hicieron todo ese recorrido, que al día siguiente ya están llegando. La instrucción se cumplió rápidamente. Ojalá que todos nosotros podamos seguir las instrucciones de nuestro Dios rápidamente. Que no nos tenga que decir el Señor 2 o 3 veces lo mismo hasta que lo hagamos. Vamos a seguir, voy a volver a leer el 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar. Cerca de la hora sexta. ¿Cuál dijimos que era la hora sexta? Las 12 del día. A esas horas se subió Pedro a orar. Y estando ahí en la oración, tuvo gran hambre, dice la Escritura. Y tuvo gran hambre. Y quiso comer. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre y quieren comer? Casi de inmediato, que ahí ya esté listo el plato. ¿Qué le pasó a nuestro hermano Pedro? Quiso comer, pero mientras le preparaban algo, o sea, no estaba la comida lista. ¿Le ha pasado a usted que llega con mucha hambre y le dicen, en 5 minutitos, en 10 minutitos está listo? ¿Verdad que sí? Bueno, a este hombre, ¿verdad?, que estaba orando allá a mediodía, dice la Escritura que teniendo hambre, pues se tuvo que esperar mientras le preparaban algo. Pero en ese momento, algo sobrenatural sucedió. Piense que la comida hubiera estado lista. Se hubiera bajado de inmediato a comer. Pero como no estaba lista, se tuvo que esperar y entonces algo sobrenatural sucedió. Dice que le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Sí? Mire, Dios siempre prepara todo a tiempo. Algo va a suceder y a Dios no lo toma desprevenido. Algo va a suceder y Dios prepara todas las circunstancias. Dios siempre tiene el control de todo. Él nunca ha perdido el control. Aunque nosotros veamos cosas que de repente nos pueden desestabilizar, nuestro Dios sigue sentado en su trono y Él no ha perdido el control de nada. Amén. Le da hambre a Pedro. Quiere comer. La comida no está lista. Tiene que esperar y dice que le vino un éxtasis, es decir, tuvo una visión. Él tuvo una visión con este lienzo. ¿Y sabe qué clase de animales eran los que estaban en ese lienzo? El tipo de animales que ellos lo consideraban
inmundos, impuros. Eso es lo que estaba en el lienzo. Eso fue lo que él vio. Sigamos adelante, versículo 13. Y llegaremos hasta el 16. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué respondió? Entonces Pedro dijo: Señor, no. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a decirle al Señor: no, Señor, ¿cómo crees? ¿Nos atreveríamos a decirle al Señor si nos está dando una instrucción directa? Aquí Pedro dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, porque Dios lo limpió. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué le dijo la voz? Levántate. Y luego, mata y come. ¿Qué es lo que había en el lienzo, hermanos? Animales inmundos. Mata y come. ¿Qué responde Pedro? No. Y da toda su explicación. Porque ninguna cosa inmunda he comido yo jamás. ¿Cómo voy a comer eso? Porque lo que estaba ahí era inmundo. Como judío, hermanos, no se había él contaminado con ese tipo de alimentos. Así es que él era muy estricto. Si era pescador, pero era estricto en lo que él conocía de la ley. Pero le vuelve a decir entonces esa voz. ¿Se acuerda cuando se abrieron los cielos? Cuando Jesús fue bautizado, dice: y se oyó una voz de los cielos, desde los cielos. Creo que era lo mismo, porque ahora la voz le dice: lo que Dios limpió, no llames tú común. Y me llama la atención que eso sucedió ¿cuántas veces, hermanos? 3 veces. Si uno se quedara ahí, uno diría: bueno, ¿qué será que Pedro no entendía? ¿O a qué se referirá? Bueno, creo que la Escritura nos va a dar también la respuesta. Vamos al versículo 17 al 19. ¿Estamos entendiendo la historia, hermanos? ¿Sí nos la estamos imaginando? Y mientras Pedro, versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Amén. 3 hombres te buscan. Mire, el Espíritu Santo le notificó a Pedro antes de ver a esos 3 enviados de Cornelio. Antes de que él bajara de la azotea, ¿se acuerda que estaba en la azotea? Antes de que él bajara, él estaba meditando en la visión que había tenido y el Espíritu le habla y le dice de estos 3 varones. Y además le dice que vaya con ellos sin dudar. Vamos al verso 20. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Le dice: no dudes de ir con ellos. Hermanos, ¿quién envió a esos 3 hombres? ¿Que no fue Cornelio? ¿No fue Cornelio el que los mandó? Aquí el Espíritu está diciendo: no dudes en ir con ellos. Yo los he enviado. Hermanos, muchas veces nosotros podemos hacer algo. No somos buenas personas, pero podemos hacer algo porque el Espíritu Santo nos lleva y nos guía a hacerlo. Usted no sabe cuántas veces usted ha sido guiado por el Espíritu de Dios,
para hacer algo y bendecir a otra persona. Eso es maravilloso. Porque decimos, si Cornelio fue el que los envió, no era cuestión de Cornelio. ¿Recuerdan ustedes a José? Sus hermanos lo vendieron, querían matarlo. Los hermanos de José, todos hijos de Jacob, querían matarlo. El mayor dijo no, Rubén dijo no, no lo podemos matar, pero lo vendieron y fue a dar a Egipto. Y abusaron no de su inocencia, pero de que era trabajador, y lo difamaron y lo metieron a la cárcel. Pero desde la cárcel el Señor lo levantó para ser el segundo de Faraón. Amén. Y cuando se encuentra con sus hermanos, usted conoce toda la historia, cuando se encuentra con sus hermanos, ellos estaban temerosos cuando Jacob murió, porque dijo, ahora sí José se va a desquitar de todo lo que nosotros le provocamos. Y José dijo algo: ustedes no me enviaron aquí, Dios me envió para preservar la vida. No estaba amargado, no estaba resentido contra sus hermanos. Él entendió que había un propósito y que había sido Dios que lo había enviado para que en ese momento preservara la vida, no solo de Egipto, sino de su pueblo y de los pueblos alrededor. Aquí a estos 3 varones sí los mandó Cornelio, pero fue guiado por el Espíritu Santo. Amén. Recuerde usted, cada vez que se sienta motivado a hacer algo, ore al Señor y diga: Señor, si estoy siendo instrumento tuyo, heme aquí, lo haré en tu nombre. Amén. Versículo 21, hermanos, y 22. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Para oír tus palabras. Así es que, hermanos, si usted está haciendo una lista, puede agregarle algo más a la lista de Cornelio, porque lo que dijeron estos hombres es que era un varón justo, gentil y varón justo. Era un varón justo. Además, agregue en su lista, era un hombre de buen testimonio entre los judíos. ¿Se acuerda que yo le decía que él era generoso? ¿Con quién? ¿Con qué pueblo? Con el pueblo judío. Así es que este hombre era de buen testimonio entre los judíos. Y ¿sabe qué más? Era un hombre obediente, porque de inmediato siguió las instrucciones que le dio el ángel. Así es que ya llevamos más larga la lista de Cornelio. ¿Y qué más le dice? Para hacerlo venir a su casa. Los mandó para hacer venir a Pedro a casa de Cornelio. Hermanos, los judíos no entraban a las casas de los gentiles, ni los gentiles entraban a casa de los judíos. Esas costumbres estaban bien arraigadas. Sin embargo, dice, para hacerte venir a su casa. ¿Se imagina ese rompimiento de costumbres? ¿Se acuerdan que mencionábamos la semana pasada cómo Jesús rompió con las costumbres? Le habló a las mujeres, estaba prohibido. Le habló en público, estaba prohibido. Le pidió de beber, estaba prohibido. ¿Verdad? No se fue a meter a Samaria. La gente rodeaba porque no estaba permitido pisar esa tierra porque se contaminaban. Jesús rompió muchas costumbres. Y aquí el buen Pedro está siguiendo el ejemplo del maestro. Está rompiendo esas costumbres. Así es, era una tradición. Pero si se recuerda lo que le dijo el Espíritu, no dudes en ir con ellos. Te están invitando a su casa, no dudes de ir con ellos. Mire, hermanos, lo siguiente que sucede es que ahora Pedro, el judío, recibe en la casa a 3 gentiles, 2 sirvientes y el soldado piadoso. Versículo 23. Entonces,
haciéndoles entrar, ¿qué dice la Escritura? Los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Si usted lee antes, en el capítulo 10, los anteriores, usted se va a dar cuenta que ya tenía varios días ahí en Jope. Había hecho unos milagros extraordinarios, ya estaban ahí. Así es de que cuando se va hacia Cesarea a ver a Cornelio, hubo unos hermanitos de Jope que dijeron, ¿vamos? ¡Vamos! Y se fueron con Pedro, con los dos sirvientes y con aquel soldado, ¿sí? No salieron solos, fueron acompañados por estos hermanitos. Versículo 24. Al otro día, ¿se acuerdan que era un día de camino? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hermanos, Cornelio estaba en espera de... Aunque él sabía que los judíos no entraban a la casa de los gentiles, él estaba esperándolo. Él sabía que podría ir. ¿Por qué? Porque el ángel se lo dijo. Ve, manda a traer por él porque te va a decir lo que tienes que hacer. Ya lo esperaba y ¿sabe qué? No estaba solo. No estaba solo Cornelio. Había convocado a sus parientes. ¿Se acuerda que él era temeroso de Dios con toda su casa? Así es que los convocó a todos sus parientes y además a sus amigos los más íntimos. Versículo 25 al 27. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Mire, algo importante aquí de resaltar es que Pedro no aceptó la adoración que le estaba dando Cornelio. Cornelio era temeroso de Dios, pero había crecido entre muchos dioses. Considero yo que él pensó que tenía que postrarse porque era algo sobrenatural, ya estaba ahí el judío y estaba entrando a su casa, pero él no aceptó. Y debo decirles, hermanos, que hay veces que nos hacen comentarios, nos pueden decir cosas que nos halaguen. Seamos muy cuidadosos de no caer, porque hay veces que esos son lazos que tienden a nuestros pies y podemos caer. Así como Pedro no aceptó que se postrara Cornelio, lo levantó y le dijo, ¿verdad? Yo soy hombre igual que tú. Pero mire, aquí me llama la atención cómo Pedro se sorprendió porque encontró a mucha gente. Yo creo que él pensó que iba a ir a platicar con Cornelio, pero no, había muchas personas reunidas. Versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué fue lo primero que salió de Pedro? Su condición judía, lo que vivió hasta ese momento, hasta hacia un día antes de la visión. Rechazaban a los gentiles, no se contaminaban relacionándose con ellos. Le salió su condición judía. ¿Por qué? Porque así él había crecido y decía, cuán abominable es. Son palabras muy fuertes, ¿no creen, hermanos? Cuán abominable es que yo esté aquí en tu casa, que he tenido que entrar a tu casa. Se me hace muy duro. Pero después, por encima de eso, dice, ahora les dice qué es lo que Dios le mostró a él. ¿Y qué fue? No llames común o inmundo a ningún hombre. ¿Cierto que le dijo eso?
No llames común o inmundo a ningún hombre, pero son gentiles. No llames común o inmundo a ningún hombre. Pregunta, hermanos, ¿el lienzo que bajó con todos los animales inmundos estaba hablando de comida? ¿Se refería a la comida o se refería a los gentiles? A los gentiles, porque para los judíos eran considerados inmundos y por eso es tan el énfasis. Ahora, hermanos, ¿se acuerdan que cuántas veces se le repitió la visión? 3. ¿Cuántas personas llegaron a su casa? 3. Y yo me imagino, porque esto es lo que yo me imagino, que llega el primer visitante y dice Dios, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y aparece el segundo visitante y no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y cuando llega el tercero, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Le tuvo que haber quedado muy claro a Pedro. Siento que estuvo de más eso de cuán abominable, pero bueno, lo dijo. Tal vez para hacer el énfasis de que estaba dispuesto a obedecer a Dios. Amén. Él estaba dispuesto. Porque el Señor le dijo claramente, no llames común o inmundo a ningún hombre. Así es que, hermanos, cada vez que usted lea lo del lienzo, no es comida. Es referente a los gentiles. ¿Cierto? Versículo 29. Sigue hablando Pedro. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿No le habían dicho ya a los mensajeros que lo hacía venir para que le explicara todas las cosas, que le dijera lo que había que hacer? Seguramente se lo dice, pero es para que ellos puedan hablarlo. Y me llama la atención, vine sin replicar. Tenemos que aprender a obedecer, hermanos, sin replicar. Papás, ¿no les gusta que los hijos obedezcan sin replicar? ¿No? Los veo como indecisos. No, pues, ¿no les gusta a ustedes que sus hijos obedezcan sin replicar? Claro que nos gusta. Pues a nuestro Padre Dios también le gusta que sus hijos obedezcan sin replicar. Así es que tenemos que aprender a obedecer como la tía. ¿Se recuerdan cuál es la obediencia como la tía? Totalmente, inmediatamente y alegremente. Porque a veces los hijos obedecen completo lo que les pedimos, lo hacen de inmediato, pero con una cara que se les cae. Porque no lo hacen con alegría, lo hacen forzados, molestos. Bueno, obedecer como la tía es totalmente, inmediatamente y alegremente. Haga la prueba, hágalo con los niños o hágalo con usted mismo. Obedezca al Señor de esa manera. Versículo 30, hermano. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora, está respondiendo a la pregunta de Pedro, Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Hermanos, agreguemos a la lista de Cornelio algo más. Él ayunaba, porque eran las 3 de la tarde y dice que estaba en ayunas. Y no creo que se le haya hecho tarde para comer, no creo que no haya estado la comida lista, no creo que se haya ocupado y ya no alcanzó. Creo que estaba ayunando. Así es que podemos agregar que este hombre no solo oraba, sino además ayunaba. Era bien tarde, eran las 3 de la tarde. Entonces recordemos, hermano, cómo era Cornelio: piadoso, temeroso de Dios, generoso, oraba siempre, era un varón justo, era de buen testimonio entre los judíos y ayunaba, igual que los cristianos del día de hoy. Todo esto nosotros deberíamos de hacerlo. Es un reto, porque este era un gentil como nosotros. Así es de que podemos aprender algo. Versículo 31 al 33, hermanos. Y dijo el ángel, y dijo,
Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estamos aquí para oír todo lo que Dios te ha dicho, todo lo que Dios ha puesto en tu corazón. Aquí estamos delante de Dios para hacerlo. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio 10, 17 dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Deuteronomio 10, 17. Lo que Pedro está diciendo es hacer referencia de lo que dice el Deuteronomio. Se recuerdan que cada vez que ellos hablaban, dice, escrito está, decía Jesús. Y ellos hacían la referencia de lo que estaba en el Antiguo Testamento, que es para nosotros. Él dijo, ahora veo, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 35 y 36. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Este es Señor de todos. Hermanos, ¿Cornelio era temeroso de Dios? ¿Él honraba a Dios? ¿Conocía a Jesús? Él no conocía a Jesús. Por eso era necesario que fuera Pedro a hablarles y a darles el plan de salvación. Porque aunque era temeroso de Dios y honraba a Dios y oraba a Dios, no conocía el camino que Dios había trazado para su salvación. Cornelio era piadoso, pero no era salvo. Cornelio era una buena persona, mejor que muchos, pero no era salvo, porque no conocía al autor y consumador de esa fe de salvación. Hermanos, no es suficiente ser buena gente. No es suficiente. Porque sin Cristo, por más buena gente que nosotros podamos ser, sin Cristo estamos perdidos. Cornelio necesitaba conocer al Salvador de su alma. Por eso lo preparó todo el Espíritu de Dios. A Pedro allá con aquella visión y acá Cornelio con ese ángel para mandar a los mensajeros. Así es, él necesitaba salvación. Versículo 37. Vosotros sabéis los que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio
todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto no lo conocía Cornelio, que era necesario creer en Jesús y que en su nombre recibiría perdón de pecados. Usted conoce a alguien que es muy buena gente. Usted tiene que decirle que así sea buena gente. Necesita a Cristo, que es el Salvador de su alma. No nos podemos quedar callados o pensando, pues yo creo que es buena gente, yo creo que el Señor se lo tomará en cuenta. Cornelio era extraordinario varón y necesitaba al Salvador. Por eso todo esto que leí en este momento, que usted fue leyendo con su vista, habla de Jesús, de lo que hizo, de sus maravillas, de cómo murió en la cruz, pero cómo Dios le levantó de entre los muertos y cómo después anduvo con ellos, comiendo. Estuvo con ellos, no con todo el pueblo, pero sí con los testigos que Dios había escogido. Y esto es sobresaliente, que a los que creen en Jesús recibirán perdón de pecados por su nombre. En ningún otro hay salvación. Por muy buena gente que nosotros podamos ser, no tenemos salvación, si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos leyendo, hermanos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿cuáles palabras, hermanos? Todas las que acabamos de leer. El testimonio de Jesús. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Le rogaron que se quedara. Mire, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Pedro ni había terminado el discurso, así como para decir, es que los impacté, es que habló muy bien. Ni había terminado de hablar y se derramó sobre ellos el Espíritu Santo. No había terminado, pero entonces podemos nosotros recordar el día del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, cuando estaban todos reunidos en el aposento alto. ¿Qué pasó? Se derramó el Espíritu Santo igual que en ese momento. Por eso dice Pedro, ¿qué puedo hacer? ¿Quién va a impedir el agua para que estos se puedan bautizar? ¿Quiénes estaban atónitos, hermanos? ¿Quiénes? Los que iban con él. ¿De dónde eran? De Jope. Y dice que eran fieles de la circuncisión, porque antes ellos sí aceptaban que un gentil se acercara siempre y cuando se circuncidara y adoptara todas sus costumbres judías. Entonces sí le aceptaban. Pero en este caso no fue así. El Espíritu Santo se derramó sobre todos esos porque eran hombres temerosos de Dios. Así era Cornelio con toda su familia. El Señor se manifestó como Dios de los judíos, pero también como Dios de los gentiles incircuncisos. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesús, hermanos. Todos. ¿Cuál debería ser nuestra actitud, hermanos? ¿Cuál debería ser nuestra reacción al saber que Dios está derramando de su Espíritu sobre más personas? ¿Cuál debería ser su reacción, hermano? Piénselo. ¿No nos deberíamos llenar de gozo? ¿No nos debería dar alegría de saber que el Espíritu Santo se está derramando sobre alguien más? ¿No deberíamos de glorificar al Señor por lo que está haciendo? Por todo lo que nuestro Dios hace. Hermanos, si no nos llenamos de gozo es que algo anda mal con nosotros.
algo está mal en nosotros. Si no podemos alegrarnos y gozarnos de lo que Dios hace con más personas. ¿O será acaso que la envidia corroe? ¿Cómo que la envidia? Pues sí, como que aquellos tienen los dones que Dios nos ha dado a nosotros. Es más triste, como que aquellos tienen más dones de los que nos han dado a nosotros. La envidia es un estorbo, es un recurso de las tinieblas para distraernos, para alejarnos. Debemos gozarnos con aquellos que están siendo bendecidos. Amén. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermanos, entonces? La actitud de los 6 hermanos de Jope que acompañaron a Pedro era de asombro. Estaban atónitos, estaban sorprendidos. ¿Y qué creen, hermanos? Las noticias viajan rápido. Las noticias viajan a una velocidad increíble. ¿Qué pasó con los hermanitos de Jerusalén, de Judea? ¿Qué pasó con los apóstoles? Porque ¿se acuerda que Pedro se quedó varios días ahí? Puede ir a Hechos 11, primer versículo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y se llenaron de júbilo, se llenaron de alegría, saltaron con gozo. Sobre los gentiles se ha derramado el Espíritu de Dios. Han recibido la palabra de nuestro Dios. No, hermanos, no. Vamos a leer el verso 2. No se regocijaron. Dice el verso 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, ya que pasaron esos días allá en Cesarea, ¿qué hacían los hermanos de este lugar, de Jerusalén? Disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Eran judíos? Sí. ¿Circuncidados? Obviamente. Cristianos también, pero estaban peleando, discutiendo. Dice la Escritura, disputaban con Pedro. Esos, los de la circuncisión, estaban peleando. No se estaban gozando de lo que había sucedido en aquella ciudad. Estaban peleándose con Pedro. Peleaban y discutían con él. ¿Y sobre qué peleaban? ¿Sobre qué discutían? Verso 3, diciendo, estos hermanitos, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea que el derramamiento del Espíritu no contaba. Que hubieran oído atentamente las palabras del Señor no contaba. Aquí lo importante era por qué quebrantaste la tradición y la costumbre. Qué terrible, hermanos. Pero ¿sabe que eso puede suceder el día de hoy? También. Que nuestras costumbres invaliden lo que Dios está haciendo. Dios nos guarde y Dios nos libre. Decía mi esposo que cuando algo aparece en la Biblia una vez, es importante. Pero si aparece 2 veces, es muy importante. Y si aparece 3 veces, es de suma importancia, increíblemente importante. Y si ustedes se dan cuenta que ya van 2 veces que leemos lo mismo, 2 veces, desde el punto de vista de los mensajeros, desde el punto de vista de Cornelio y de Pedro, 2 veces hemos dado lectura a la misma historia. ¿Será que es importante? Porque si usted sigue leyendo, hermanos, vuelve a ser la historia. Mire, dice el versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Y usted dirá, ¿otra vez lo vamos a leer? Híjole, ¿lo va a leer la hermana? Ya lo leímos 2 veces. Gócese, hermano, lo voy a volver a leer. Amén. Verso 5. Este es Pedro. Estaba yo en la ciudad de Jope orando. Ahora, hermanos, quiero pedirles un favor.
mientras lo estamos leyendo, usted recuerda lo que ya leímos. Y usted va a ver que Pedro no perdió detalle. Nuevamente, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Por eso supimos que eran 6. Antes no habíamos sabido, hasta este momento que Pedro lo especifica. Estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Si nos había quedado duda, si en mi corazón quedaba esa espinita de que no, si es buena gente, pues sí ha de ser salvo. Si se porta bien, sí ha de ser salvo. Si es temeroso de Dios, sí ha de ser salvo. Aquí dice: Él te hablará palabras por las cuales serás, Cornelio, salvo tú y toda tu casa. ¿Cornelio necesitaba salvación? Sí, aunque era piadoso, justo, generoso, hombre de oración y de ayuno. Él necesitaba salvación. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Se acuerdan? En el Pentecostés fue igual con ellos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para estorbar la obra de Dios? Por mis creencias, por mis costumbres, por lo que yo me imagino. ¿Quién soy yo para estorbar? Entonces, los que estaban peleando, los que estaban discutiendo con él, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Esto es lo que tendrían que haber hecho, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: glorificar a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Si no hay arrepentimiento, no hay vida eterna. No hay vida. El arrepentimiento es para vida. Amén. Creo yo, hermanos, creo yo que a ellos se les había olvidado lo que Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. ¿Se acuerda de Samaria? En Samaria me seréis testigos, y hasta lo último de la tierra. En Jope, en Cesarea, en Filipos, hasta lo último de la tierra. Nosotros no podemos olvidarlo, está escrito para nuestra enseñanza. La vida de Cornelio es un ejemplo, no que nosotros vamos a seguir ese ejemplo. Nuestro ejemplo se llama Jesucristo. Pero ese hombre era temeroso de Dios. Nosotros debemos ser temerosos de Dios.
si es que conocemos al Dios verdadero. Debemos ayunar, debemos de orar, debemos ser generosos, debemos ser piadosos. Amén. Y no olvidar que nuestro Dios no hace acepción de personas. Y si Él no lo hace, nosotros tampoco. Si nuestro Dios no lo hace, ¿quién somos nosotros para hacerlo? Y si Dios decide derramar de su poder en lugares donde no nos imaginamos, donde pensamos que ni se lo merecen tal vez, ¿quiénes somos nosotros para estorbar la obra de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Seremos acaso mayores? Dios nos libre, Dios nos guarde. Atesoremos la palabra del Señor para nuestro diario vivir. No hagamos acepción de personas y entendamos que ser buenas personas no es suficiente para la salvación. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Por recordarnos, Señor, que eres un Dios misericordioso, que eres un Dios maravilloso, Señor, que tú no haces acepción de personas, que tú no aceptas, Señor, cohecho. Te damos las gracias, Señor, porque nos has repetido una y otra vez que debemos alegrarnos y glorificar tu nombre cuando vemos tu obra prosperar en otro, Señor. Anhelamos, Dios, tener un corazón limpio, un corazón generoso, un corazón que se goce con las cosas que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús queremos ser tus testigos en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en Samaria, en esos lugares que pensamos que no, Señor, y hasta lo último de la tierra, que podamos ser tus testigos fieles, Señor, en el nombre de Jesús, para que proclamemos tu palabra. Llevemos, Señor, tu salvación a todos aquellos que la necesitan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y atesoremos en nuestro corazón la palabra del Señor. Amén. Gracias, Señor.